¿Por qué se convirtió en leyenda? Esa es la pregunta que millones se hacen cada vez que escuchan la voz de Vicente Fernández retumbar como un eco eterno en cantinas, estadios y hogares mexicanos. Para algunos, fue simplemente un cantante. Para otros, el último charro, el símbolo de un México que ya no existe, pero que vive en sus canciones. Para todos, fue un mito, éxito, escándalo, misterio. La vida de Vicente Fernández no se entiende en medias tintas. Fue gloria absoluta y tragedia devastadora. Fue devoción del pueblo y controversia en los titulares. Desde su infancia marcada por la pobreza en Huentitán, hasta su despedida multitudinaria en el rancho Los Tres Potrillos, Vicente escribió una historia que parece de película. Un hombre que cantaba en las calles por unas monedas y terminó siendo el rey indiscutible de la música ranchera. Pero, ¿qué lo hizo diferente? ¿Por qué su voz trascendió generaciones? ¿Y cómo un hombre de carne y hueso, con errores y sombras, logró convertirse en una leyenda eterna? La respuesta no está solo en su talento, sino en su vida misma, en sus heridas, en su entrega, en su capacidad de transformar cada caída en un renacer. Este es el viaje de Vicente Fernández, el ídolo que nunca dejó de ser humano, el hombre que se convirtió en leyenda. Nació en Huentitán el Alto, un barrio humilde de Guadalajara, Jalisco, el 17 de febrero de 1940. Vicente Fernández no llegó al mundo entre lujos ni privilegios, sino en una casa sencilla donde la pobreza era tan cotidiana como el sol que quemaba los campos. Su padre, Ramón Fernández, era ranchero. Su madre, Paula Gómez, una mujer fuerte que cargaba en sus manos el peso de la familia. La niñez de Vicente estuvo marcada por la escasez. No había juguetes caros ni libros de cuentos. Había trabajo en el campo, largas caminatas descalzo y noches en las que el estómago rugía más fuerte que cualquier canción. Y sin embargo, en medio de esa austeridad, algo brillaba en él: la música. Todo cambió una tarde cuando, con apenas 6 años, su madre lo llevó al cine a ver una película de Pedro Infante. Frente a la pantalla, el pequeño Vicente quedó hipnotizado. El traje de charro, la voz potente, la figura del ídolo despertaron en él un fuego que nunca se apagaría. Salió del cine con una promesa: yo quiero ser como él. Esa frase, inocente y soñadora, se convertiría en el destino que lo empujaría contra todo obstáculo. Nació en la pobreza, pero soñaba con la gloria. Esa contradicción lo marcaría para siempre. Mientras ayudaba a su padre con los animales y cargaba cubetas de agua para la casa, se las ingeniaba para soñar con escenarios, micrófonos y aplausos. Su primera guitarra fue un regalo sencillo, de madera barata, pero para él era un tesoro. Pasaba horas rasgando cuerdas, aprendiendo de oído, cantando hasta quedarse sin voz. La escuela quedó atrás muy pronto. Vicente apenas terminó la primaria. La necesidad lo obligó a trabajar de albañil, pintor y cualquier oficio que pusiera comida en la mesa. Pero la música no lo soltaba. Con apenas 10 años, ya cantaba en las calles de Guadalajara, en plazas y mercados, ganándose unas monedas que llevaba orgulloso a su madre. ¿Fue el destino o la suerte lo que lo llevó al escenario? Tal vez un poco de ambos. La gente empezó a reconocer en ese niño una voz distinta, fuerte, vibrante, capaz de provocar silencio en medio del bullicio. A los 14 años, ya se presentaba en restaurantes y fiestas privadas. Muchas veces cantaba solo a cambio de comida, pero cada interpretación era para él un ensayo de vida. Su madre fue siempre su mayor aliada. Si eso quieres, lucha, le decía, empujándolo a seguir su camino. Su padre, más pragmático, desconfiaba. En un México donde había que sudar para sobrevivir, ¿qué futuro podía tener un joven que quería vivir de canciones? Pero Vicente nunca dudó. Su convicción era más fuerte que cualquier crítica. Mientras otros niños soñaban con convertirse en campesinos, comerciantes o artesanos, Vicente soñaba con escenarios llenos. Veía a Jorge Negrete y a Pedro Infante como faros que le indicaban que el imposible no existía. Las calles de Guadalajara se convirtieron en su primer público. Allí, bajo el sol y entre el polvo, comenzó a forjarse el mito. Porque antes de ser el rey, Vicente fue un niño pobre que cantaba con el alma para sobrevivir. El camino de Vicente Fernández hacia la cima no fue inmediato ni fácil. Durante años,
Recorrió cantinas, restaurantes y ferias populares con la esperanza de que alguien reconociera el fuego que llevaba en la voz. Con apenas 20 años, ya era conocido en Guadalajara como un joven con talento, pero aún estaba lejos de los escenarios que soñaba de niño. Su primera gran oportunidad llegó en la radio local. Participó en un concurso de aficionados en la XEW, la emisora más importante de México en aquel tiempo. Allí, con un traje prestado y la garganta cargada de nervios, cantó como si se le fuera la vida en ello. El jurado quedó sorprendido por la fuerza de aquel muchacho que parecía cantar desde las entrañas mismas. Ganó el concurso, pero más importante aún, llamó la atención de productores y empresarios musicales. Los comienzos fueron duros. Vicente recibió más rechazos que promesas. «Eres bueno, pero no hay espacio en el mercado», le decían. Y sin embargo, él persistía. Cada no lo convertía en un grito más fuerte. Cada puerta cerrada era un motivo para seguir cantando en las calles y plazas. El destino intervino en 1966, cuando Javier Solís, uno de los grandes ídolos de la música ranchera, murió prematuramente. La industria musical quedó huérfana de una voz masculina que sostuviera el género. Fue entonces cuando miraron hacia aquel joven de Guadalajara, al que muchos ya llamaban el próximo Gran Charro. Vicente grabó sus primeras canciones con CBS, hoy Sony Music, Tu camino y el mío, Perdóname, y más tarde, Cantina del barrio. Poco a poco, comenzó a sonar en la radio nacional. La gente lo escuchaba y decía: «Ese canta como los de antes, pero con algo nuevo». La chispa estaba encendida. El gran salto llegó en 1962 con Volver, volver. Aquella ranchera no fue solo un éxito, fue un fenómeno cultural. Los versos se convirtieron en un grito colectivo de amor y desamor, en himno de migrantes que añoraban su tierra, en desahogo de corazones rotos en cantinas. Vicente ya no era solo un cantante prometedor, era el nuevo rostro de la música ranchera. A partir de entonces, su carrera tomó un rumbo imparable. Los años 70 y 80 lo vieron conquistar no solo México, sino también Estados Unidos y toda América Latina. Sus conciertos llenaban plazas de toros, estadios y teatros. En cada presentación, con su traje de charro impecable y su sombrero ancho, no solo interpretaba canciones, encarnaba a México mismo. Sus canciones no solo llenaban estadios, llenaban el alma de millones. Rancheras como El Rey, Mujeres Divinas y Por tu maldito amor se convirtieron en clásicos que aún hoy siguen cantándose como si fueran nuevas. El cine también se convirtió en un escenario para él. Protagonizó más de 30 películas rancheras, heredando la estafeta de Pedro Infante y Jorge Negrete. En cada filme, representaba al charro noble, valiente, enamorado y orgulloso de su tierra. Sus películas no solo eran entretenimiento, eran propaganda cultural de un México que se mostraba al mundo con orgullo. Pero mientras el público lo adoraba, la fama comenzaba a mostrar su precio. Largas giras lo alejaban de su familia, los compromisos eran interminables y la presión por mantenerse en la cima era constante. Vicente, sin embargo, nunca se permitió flaquear en público. En cada escenario repetía su lema inmortal: «Mientras ustedes no dejen de aplaudir, su gente no deja de cantar». Ese pacto con su público lo convirtió en leyenda viviente. Pero lo que nadie sabía en esos años dorados era que, mientras Vicente conquistaba la gloria en el escenario, su vida personal empezaba a fracturarse lentamente. Porque detrás de cada aplauso, comenzaba a crecer la sombra de los escándalos y las tragedias. ¿Fue víctima o culpable de sus propias decisiones? La vida de Vicente Fernández, que en los escenarios parecía perfecta, en la intimidad estuvo llena de heridas y polémicas que marcaron su leyenda con fuego. El primer gran golpe no vino de la prensa ni de un escándalo amoroso, sino de una tragedia familiar. En 1976, su hijo mayor, Vicente Fernández Jr., fue secuestrado en Guadalajara. Durante más de 4 meses la familia vivió un infierno, llamadas con amenazas, la exigencia de un rescate millonario y, lo más cruel, la mutilación de 2 dedos de su hijo como advertencia. Vicente, que había cantado con fuerza en 1000 escenarios, se derrumbó en silencio. Aceptó pagar el rescate y su hijo fue liberado, pero el trauma quedó marcado para siempre. Ese día entendí que la fama también trae desgracias.
confesaría años después. Pero no fue la única sombra. Los rumores sobre infidelidades persiguieron a Vicente durante décadas. Aunque su matrimonio con doña Cuquita se mantuvo firme, los medios lo señalaron una y otra vez por supuestos romances y hasta hijos no reconocidos. Él nunca desmintió con contundencia, simplemente decía: «Soy hombre, no santo». Para algunos, esa frase fue sinceridad brutal. Para otros, una mancha imperdonable. La prensa amarillista también lo acusó de tener amistades peligrosas con empresarios turbios y políticos polémicos. Aunque nunca se comprobó nada, el simple hecho de su cercanía con ciertos personajes levantó sospechas. Vicente, sin embargo, siempre se defendió con una frase contundente: «A mí me juzgará mi público, no la prensa». En lo artístico, la rivalidad con su propio hijo Alejandro Fernández generó titulares. Mientras El Potrillo conquistaba nuevas audiencias con un estilo más moderno, los rumores de celos y tensiones familiares crecían. Aunque en público se mostraban unidos, en privado las discusiones eran intensas: el padre que no quería soltar la corona, el hijo que quería volar con alas propias. Con el tiempo, ambos aprendieron a convivir en la cima, pero el camino estuvo lleno de chispas. A finales de los 90 y principios de los 2000, Vicente enfrentó otro enemigo: la enfermedad. Fue diagnosticado con cáncer de próstata, sometiéndose a cirugías y tratamientos que lo dejaron al borde del retiro. Sin embargo, lejos de rendirse, regresó a los escenarios con más fuerza, como si cantarle a la muerte fuera su manera de desafiarla. Pero las polémicas no se detuvieron. En varias entrevistas, Vicente realizó declaraciones consideradas machistas y homofóbicas, lo que generó duras críticas en la opinión pública. En una ocasión, rechazó un trasplante de hígado porque no quería recibir un órgano de alguien homosexual o drogadicto. Sus palabras provocaron indignación en medios internacionales, y aunque después trató de justificarse, la mancha ya estaba escrita en su historia. Y lo peor, aún estaba por suceder. En sus últimos años, la salud volvió a golpearlo con fuerza. Caídas, operaciones de emergencia, hospitalizaciones prolongadas. Cada ingreso al hospital se convertía en noticia nacional. El charro que parecía inmortal se enfrentaba al espejo cruel de la fragilidad. México entero contenía el aliento cada vez que los medios reportaban que Chente estaba grave. Aún así, nunca dejó de ser fiel a su lema. Mientras hubiera aplausos, él seguiría cantando. Incluso convaleciente, pedía un micrófono para ensayar, como si la música fuera su medicina. La vida de Vicente fue un contraste brutal. Mientras brillaba en los escenarios, en la oscuridad se consumía. Y cada una de esas cicatrices, lejos de destruirlo, lo convirtieron en parte de su mito. Porque al final, un ídolo no solo se forja en la gloria, también en la tragedia. Quiso empezar de nuevo, pero las sombras nunca lo dejaron en paz. Después de los golpes más duros, el secuestro de su hijo, los rumores, la enfermedad y las polémicas públicas, Vicente Fernández parecía un hombre destinado a retirarse en silencio. Sin embargo, Chente nunca fue de los que se rinden. Cada caída fue para él una excusa para volver más fuerte. En el año 2002, cuando le diagnosticaron cáncer de próstata, muchos pensaron que sería el fin del ídolo. El propio Vicente confesó que sintió miedo, que por primera vez pensó que la muerte estaba cerca. Se sometió a una operación delicada y, contra todo pronóstico, salió victorioso. Esa experiencia lo transformó. Comenzó a valorar los pequeños momentos, a agradecer cada aplauso como si fuera el último, y a mirar la vida con una gratitud que antes no tenía. Volvió a los escenarios con una fuerza renovada. En cada concierto, levantaba su sombrero con lágrimas en los ojos y gritaba: «¡Gracias, México!». El público respondía con un rugido ensordecedor. Era más que un show. Era un homenaje a la vida. Pero la fama, con su doble filo, seguía recordándole que nunca estaría en paz. Nuevas polémicas surgieron, fotos incómodas, rumores en la prensa, declaraciones desafortunadas. Sin embargo, Vicente aprendió a blindarse. Ya no discutía con los periodistas. Respondía de la única forma que sabía: con música. Cada vez que lo atacaban, lanzaba un disco que se convertía en éxito. Cada vez que lo criticaban, llenaba estadios con multitudes que lo ovacionaban durante horas.
Su refugio era siempre el mismo, su familia y su rancho Los Tres Potrillos. Allí, rodeado de caballos y nietos, encontraba la paz que el mundo exterior le negaba. Con doña Cuquita, su compañera de toda la vida, compartía largas tardes de quietud. Ella había estado con él desde que no era nadie, y seguía a su lado cuando ya lo era todo. Ese amor, a pesar de las tormentas, se convirtió en la base de su renacer. En 2012, con más de 70 años, Vicente sorprendió al anunciar su retiro de los escenarios internacionales. La noticia cayó como un balde de agua fría para millones de fans. Sin embargo, él lo explicó con sencillez. Ya les di mi vida, mi voz y mi alma. Ahora quiero dedicar mi tiempo a mi familia. Fue su manera de reconocer que hasta los ídolos tienen un límite. ¿Realmente logró escapar de su pasado o solo aprendió a ocultarlo? Esa duda quedó abierta, porque aunque Vicente supo reinventarse después de cada golpe, las cicatrices siempre lo acompañaron. Lo que sí consiguió fue convertir esas heridas en arte, en canciones que resonaban aún más fuerte porque venían de un hombre que conocía el dolor en carne propia. Su renacer no fue una ilusión, fue real, y quizás esa fue la razón definitiva por la que pasó de ser ídolo a convertirse en leyenda, porque no solo conoció la gloria, sino también la tragedia, y aprendió a levantarse de ambas. Más allá de la fama, lo único que buscaba era un hogar. Detrás del ídolo, del charro impecable que llenaba estadios, había un hombre que en el fondo solo quería sentarse en su rancho, mirar a sus caballos y escuchar las risas de sus hijos y nietos. El amor de su vida fue María del Refugio Abarca, la inolvidable doña Cuquita. Se conocieron en su juventud y se casaron en 1963, mucho antes de que Vicente fuera una estrella. Ella lo acompañó en los años de hambre, en los días de incertidumbre y también en los tiempos de gloria y escándalo. Fueron más de 50 años de matrimonio, llenos de tempestades, rumores y reconciliaciones. Muchos decían que solo una mujer de carácter tan fuerte como Cuquita podía soportar la vida al lado de Vicente, y él mismo lo reconocía. Ella ha sido mi roca, mi refugio, la que siempre estuvo cuando todos se fueron. De esa unión nacieron 3 hijos, Vicente Jr., Gerardo y Alejandro. El mayor, Vicente Fernández Jr., fue el que cargó con la tragedia más dura, el secuestro que lo marcó para siempre. Aunque intentó seguir la carrera musical de su padre, nunca pudo escapar de la sombra gigante de Chente. Aún así, siempre se mantuvo cerca de la familia, demostrando lealtad y cariño a pesar de las comparaciones. Gerardo Fernández, el hijo del medio, optó por los negocios y la política. Aunque más reservado, fue pieza clave en la administración de Los Tres Potrillos, el rancho que Vicente convirtió en un símbolo de identidad mexicana. Gerardo asumió el papel de estratega, asegurando que el legado de su padre no se perdiera en las manos equivocadas. Y luego estaba Alejandro Fernández, el Potrillo, el más famoso de sus descendientes. Con una voz heredada y un estilo propio, conquistó a nuevas generaciones, mezclando ranchera con pop y balada romántica. Al inicio, la relación con su padre fue complicada. La prensa alimentaba la rivalidad, diciendo que Vicente no quería soltar el trono. Pero con los años, aprendieron a compartir el escenario y a demostrar que el talento podía ser un lazo más fuerte que los celos. Los conciertos donde aparecían juntos se convertían en noches históricas, cargadas de emoción. Vicente no solo fue padre, también fue abuelo orgulloso. Sus nietos fueron su alegría en los últimos años. Les enseñaba a montar a caballo, a respetar la tierra y a cantar con el corazón. Para él, el apellido Fernández era una responsabilidad sagrada. La música debía continuar como un legado familiar. El rancho Los Tres Potrillos fue el centro de su universo. No era simplemente una propiedad de lujo, era un refugio donde Vicente se sentía en paz. Allí criaba caballos de raza, organizaba comidas familiares y recibía a amigos y fanáticos. Siempre repetía: «Aquí soy feliz, aquí está mi México». Aunque la fama lo perseguía incluso en su retiro, Vicente nunca perdió la conexión con su gente. Era común que, al ver a fanáticos a las puertas del rancho, saliera a saludarlos con sombrero en mano. No había barreras entre el ídolo y el pueblo. Ese contacto directo fue lo que lo mantuvo como una figura tan querida. En sus últimos años, más allá de los discos y conciertos,
Vicente se dedicó a asegurar su legado. Grabó canciones inéditas, dejó planes para futuros proyectos y confió en que su familia continuara con la dinastía. Sabía que su tiempo era finito, pero también sabía que la música ranchera seguiría viva mientras un Fernández se subiera a un escenario. «Mis hijos son la razón por la que sigo de pie», confesó en una de sus últimas entrevistas, y esa frase resumía lo que realmente importaba. Detrás del ídolo había un hombre que lo dio todo por su familia. Un ídolo, una advertencia, una leyenda. Así se resume la huella que Vicente Fernández dejó en la historia de la música y en el corazón de millones. Su vida no fue solo una trayectoria artística, fue un espejo de lo que significa ser mexicano, con todas sus luces y sombras. Su voz, profunda y desgarradora, se convirtió en patrimonio cultural. No había cantina donde no sonara «Volver, volver». No había boda sin mujeres divinas, ni despedida sin el rey. Sus rancheras eran mucho más que canciones. Eran confesiones colectivas. Eran heridas compartidas. Eran el eco de un pueblo que encontraba en él su voz. Vicente logró algo que pocos artistas alcanzan: trascender generaciones. Los abuelos lo escuchaban con devoción, los padres lo cantaban con orgullo y los hijos lo heredaban casi como un rito familiar. En cada casa mexicana, en algún momento del día, había un disco de Vicente Fernández sonando. Pero su influencia no se limitó a México. En Estados Unidos, fue símbolo de identidad para millones de migrantes. Sus conciertos en Los Ángeles, Chicago o Houston se convirtieron en celebraciones de orgullo mexicano. Cada vez que levantaba el sombrero y gritaba «¡Viva México!», las lágrimas corrían entre quienes añoraban su tierra. En Sudamérica, lo recibieron como un hermano. En España, como un embajador de la ranchera. Al mismo tiempo, Vicente fue una advertencia. Su vida mostró que la fama puede darlo todo, pero también puede arrebatar lo más valioso. Sus escándalos, sus declaraciones polémicas y los sacrificios familiares demostraron que detrás del brillo siempre hay sombras. Esa dualidad lo humanizó. Lo convirtió no solo en ídolo, sino en un hombre de carne y hueso, con errores y cicatrices. El rancho Los Tres Potrillos se transformó en un símbolo eterno. Allí no solo vivió, sino que también descansan sus restos. Ese lugar es hoy un santuario donde miles de fanáticos acuden para rendirle homenaje, como si se tratara de una basílica musical. Su familia, especialmente Alejandro Fernández y las nuevas generaciones, lleva sobre los hombros la responsabilidad de continuar la dinastía. Y aunque nunca nadie podrá reemplazar al charro de Huentitán, su sangre y su legado siguen latiendo en cada canción que interpreta su descendencia. ¿Para ti seguirá siendo un mito eterno o solo un recuerdo doloroso? Esa es la pregunta que queda abierta, porque cada fan tiene su propio Vicente. Para algunos, el padre que cantaba en las fiestas familiares. Para otros, el amigo que los acompañó en una borrachera de desamor. Para otros más, el héroe que llevó a México a cada escenario del mundo. Lo cierto es que Vicente Fernández no murió. Se convirtió en una voz inmortal. Cada vez que alguien canta a todo pulmón, pero sigo siendo el rey, él revive. Porque los ídolos mueren en cuerpo, pero las leyendas permanecen mientras el pueblo las siga recordando. Un ídolo, una advertencia, una leyenda. Ese fue Vicente Fernández. La fama le dio todo, y también se lo quitó. Vicente Fernández vivió una vida de contrastes extremos. Pasó de cantar en las calles por unas monedas a llenar estadios con miles de personas, de ser un niño pobre en Huentitán a convertirse en un símbolo nacional, de vivir la gloria absoluta a enfrentar tragedias que casi lo destruyen. Su historia no es solo la de un cantante exitoso, sino la de un hombre que transformó el dolor en arte y la soledad en canciones. Vicente nos enseñó que la música puede ser refugio, que la pasión puede sostenernos cuando todo lo demás se derrumba, y que los sueños más imposibles pueden cumplirse con disciplina y fe. Pero también fue una advertencia, porque detrás de cada aplauso hubo lágrimas ocultas, detrás de cada triunfo hubo sacrificios, y detrás de cada «Viva México» hubo un hombre cansado que se sostenía únicamente por amor a su público. La gloria puede brillar, pero también destruir. Vicente Fernández eligió cantar hasta el último suspiro. Eligió entregarse entero a su público, aunque eso significara cargar con heridas profundas.
y por eso se convirtió en algo más que un artista. Se convirtió en leyenda. Hoy, su voz sigue viva en cada rincón de México y del mundo, en cada fiesta, en cada despedida, en cada corazón roto que encuentra consuelo en una ranchera. Vicente ya no está físicamente, pero su presencia es eterna. ¿Y tú? ¿Crees que Vicente Fernández seguirá siendo un mito eterno que representa el alma de México? ¿O prefieres recordarlo simplemente como un hombre que lo dio todo, con virtudes y errores, por la música ranchera? Escríbelo en los comentarios, porque la historia de Chente no termina aquí. Empieza cada vez que alguien se atreve a cantar con el alma. Pero sigo siendo el rey.